Medio Oriente, considerado por muchos la cuna de las civilizaciones. Es una de las regiones más antiguas y fascinantes del mundo. Aquí, entre montañas, valles y desiertos, surgieron algunas de las primeras comunidades humanas. Este rincón del planeta ha sido testigo del nacimiento de la escritura, de grandes imperios y tradiciones culturales y religiosas que marcaron eternamente la historia de la humanidad. Aquí el ser humano ha prolongado su existencia en campamentos de beduinos, pequeños pueblos o grandes ciudades, adaptándose a los cambios sociales y políticos que desde sus orígenes ha experimentado. Es un lugar donde la historia no solo se estudia, sino que se vive en cada rincón, porque es justo aquí donde se originan las tres religiones monoteístas más importantes: el judaísmo, el cristianismo y el islam, por lo que en diferentes lugares encontramos monumentos o espacios físicos cuyo valor es incalculable y en muchos casos trasciende lo estrictamente religioso. La ciudad de Jerusalén es un claro ejemplo que representa ese valor patrimonial para la humanidad. Aquí en un espacio reducido podemos ver desde el Muro de los Lamentos, el Templo de la Roca o el Santo Sepulcro de Jesús. Para el turismo internacional, Israel se ha transformado en la puerta de entrada a este mundo fascinante de historia, cultura y religión. En anteriores trabajos hemos compartido la experiencia increíble de recorrer el circuito cristiano, que abarca desde donde nació Jesús hasta donde vivió sus últimos días. En esta oportunidad les voy a mostrar dónde se origina la vida de uno de los hombres que más ha incidido en la historia, independientemente de temas religiosos. Si bien el nacimiento de Jesús se concretó en Belén, la historia comienza en Nazaret, donde vivía María, su madre. Nazaret está ubicada al norte de Israel, en la región de Galilea. Es conocida tanto por su importancia histórica y religiosa como por su carácter multicultural. La ciudad, con una población que ronda los 80.000 habitantes, forma parte del Estado de Israel. Alrededor del 70% de sus habitantes son árabes musulmanes y un 30% árabes cristianos. Caminar por sus calles, escuchar el bullicio de las personas de diferentes religiones compartiendo espacio, nos recuerda que la diversidad también puede ser un punto de encuentro y no exclusivamente de conflicto. La actualidad marca que en cada sitio relevante para los cristianos se construyeron enormes iglesias y catedrales, muy diferentes a la apariencia de esos lugares originales que en la mayoría de los casos eran construcciones muy precarias y humildes o simplemente cuevas. No hace mucho tiempo, cerca de una de las iglesias más importantes de Nazaret, fueron hallados restos de viviendas de la época de Jesús. Trabajos arqueológicos dataron en más de 2000 años de antigüedad de lo que fueron algunas viviendas justo enfrente de la Catedral de la Anunciación, el sitio que resguarda la gruta donde vivían María y José. Esta es la iglesia de la Anunciación en Nazaret, uno de los espacios cristianos más relevantes, no solo por albergar en su interior la gruta donde, según la tradición, era la casa de la Virgen María, sino porque además aquí ocurre uno de los hechos que se podría catalogar como uno de los pilares del catolicismo, ya que, según los relatos bíblicos, es en este lugar donde un ángel se le presentó a la joven judía para revelarle que, pese a no haber estado antes con un hombre, sería madre de un niño y que el mundo lo conocería como el Hijo de Dios.
La Basílica de la Anunciación se alza imponente en el corazón de Nazaret, un testimonio de fe y arquitectura que conecta siglos de historia y devoción. La obra actual fue construida en el año 1969 sobre las ruinas de iglesias mucho más antiguas. La primer construcción sobre la gruta original se realizó en el año 383. De ahí en más, siglo tras siglo, se fueron sucediendo remodelaciones y ampliaciones. Incluso se la llegó a demoler completamente y construir una nueva iglesia en el tiempo de las cruzadas. Actualmente es la basílica cristiana más grande de Medio Oriente. Tiene dos niveles principales. En el nivel inferior, espiritualmente se podría decir que encontramos lo más importante, ya que es donde está la gruta original, rodeada por mosaicos y vitrales que narran la historia del momento de la Anunciación. Aquí a diario se realizan ceremonias religiosas que se entremezclan con la presencia de los visitantes. Para los creyentes, poder estar aquí es un momento único. Para quienes no son practicantes de ninguna religión, es estar en un lugar con más de 2000 años de historia. En el nivel superior, el espacio es más amplio y luminoso, diseñado para acoger grandes multitudes en ceremonias que también se realizan diariamente. Uno de los espacios que más llama la atención a los visitantes es la Galería de Imágenes de María. Cada país, a través de la fe católica, adoptó la imagen de la Virgen María como patrona del país bajo una denominación particular. Por ejemplo, para los mexicanos es la Virgen de Guadalupe, para los argentinos es la Virgen de Luján y en Uruguay es la Virgen de los 33. Distintas denominaciones, pero siempre se trata de la Virgen María. La historia que comenzó en Nazaret se concretaría meses después en Belén. Y muchos se preguntarán por qué si María y José vivían en Nazaret, Jesús terminó naciendo a 130 kilómetros en la ciudad de Belén. El tema es que José debió viajar a Nazaret por temas administrativos que imponía el Imperio Romano. Belén está ubicada a 130 kilómetros de Nazaret y a tan solo 10 kilómetros de Jerusalén. Actualmente pertenece a Cisjordania, o sea que el gobierno es palestino. Eso hace que para ingresar desde Israel hay que pasar por estrictos controles de seguridad. Cada vehículo que cruza de un lado al otro es sometido a esos controles, a la ida y al regreso. La población de Belén es de alrededor de 30.000 habitantes, la mayoría musulmanes y una minoría de cristianos ortodoxos. La principal actividad comercial es el turismo, cuya temporada alta, por razones obvias, es el periodo cercano a la Navidad. La principal forma de visitar esta ciudad es en excursiones. Por eso es común ver establecimientos turísticos y gastronómicos, con capacidad para recibir grupos numerosos al mismo tiempo. En lo que respecta a la presencia de la Sagrada Familia en este lugar hace 2000 años, tenía como idea original que José y María regresaran a Nazaret antes del nacimiento, pero finalmente María terminó dando a luz cuando estaba en Belén, en condiciones muy precarias, en el fondo de una casa, en un establo, ya que no les había sido posible encontrar a alguien que los recibiera en su casa. Ese lugar, según la tradición oral que se prolongó durante siglos, fue exactamente este. Lo precario del momento de aquel nacimiento quedó exclusivamente en los relatos, porque hoy
sobre ese sitio hay una gran iglesia, la Basílica de la Natividad. Esta ha sido remodelada y reconstruida varias veces. El primer templo se construyó en el año 399 y actualmente, pese a los cambios, mantiene algunos espacios originales. El complejo de edificios con varios sectores tiene un uso cotidiano para las celebraciones regulares, con un punto destacado, obviamente el espacio exacto donde según la tradición nació Jesús. Casi siempre hay que hacer una larga fila para llegar al sitio más simbólico de la basílica e ir pasando de sector en sector. Es común ver grupos de varias órdenes religiosas de diferentes países asistir en conjunto a este tipo de lugares. Una vez en el sitio señalado, no hay mucho más tiempo que para acercarse, tomarse una foto y seguir. Para un turista será un lugar más para marcar como visitado. Para un cristiano, esos segundos pueden ser una experiencia tan linda y fuerte como inolvidable. Como les comenté, en Belén el turismo es la principal fuente de ingresos de sus habitantes. Por eso la venta de artesanías y souvenir es parte del circuito que recorren los turistas. Es en sitios como este que se puede adquirir todo tipo de artículos, desde precios muy bajos a cifras que muchos no creerían. Es que en algunos lugares el trabajo artístico lo han llevado a otro nivel. En este local, por ejemplo, que estamos visitando, algunas obras superan los $14.000. Bueno, como ocurre siempre en este tipo de comercios, hay artículos de todo tipo, tamaño y precio. Y hay algunas obras que siempre llaman la atención, por las dos cosas. Por lo perfecta de la misma, por haber sido un trabajo artesanal hecho sobre una madera original y además por saber que cuesta $14.000. El precio solo lo puede juzgar alguien que entienda de lo que es una obra de estas características. Lo cierto es que también en estos destinos hay público que adquiere estas obras a estos precios, porque incluso hay algunas más costosas. Y si se siguen haciendo es porque se siguen vendiendo. Y forma parte de la economía local. En un caso como el de la comunidad cristiana, en un lugar donde la administración política es palestina, este tipo de venta de productos, ya sea de $1 o estos mucho más costosos, son el sustento de los pocos habitantes con esta religión que quedan en esta parte que estamos visitando en esta jornada. Cada vez que he estado en esta parte del mundo he sentido lo mismo, una mezcla de sensaciones, por la importancia del lugar y las cosas que han ocurrido aquí desde hace 5.000 años a nuestros días. Y al mismo tiempo esa pena que me da ver cómo pese al paso del tiempo algunos humanos no entendieron nada de lo que les encomendó el Dios en el que dicen creer. De a ratos me resulta paradójico que la tierra donde nacieron Abraham, Moisés y hasta el propio Jesús sea un lugar de eternos enfrentamientos entre vecinos. Y después recuerdo que el problema no es Dios, ni la religión, ni el credo. El problema somos los humanos, que pese al paso de los milenios, no hemos aprendido el verdadero significado de palabras como tolerancia, paz, amor o Navidad.